Los estrógenos y la progesterona son literalmente hormonas fundamentales que abren el camino de la vida en el cuerpo femenino. Ambas hormonas forman una unidad de acción en la actividad orgánica y sexual y están en permanente equilibrio. Sin embargo, cuando esto no es así, surgen desórdenes físicos y psíquicos en el desarrollo de la mujer. Hoy en tu programa Más de Uno hablaremos sobre cómo actúan los estrógenos y la progesterona. Iniciamos. Muy buenas tardes, soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno, Radio Mujer 1040. Ya un poquito mejor de la voz, pero todavía así como que no es mi voz. Pues estos resfriados que nos dieron este diciembre estuvieron tremendos. Hoy vamos a tener una plática con una doctora muy querida que es amiga del programa también, ginecóloga. Y vamos a hablar sobre los estrógenos y la progesterona en la mujer. Te voy a iniciar el programa diciéndote que son las dos hormonas femeninas, las dos hormonas que tienen que ver con el proceso de conformación de los caracteres sexuales secundarios en las mujeres y también con la formación de niñas en el vientre materno, ¿sí? Entonces, lo más importante es conocer cómo se empiezan a generar estos cambios para hacer el ciclo menstrual, porque durante toda la niñez no te creas que estas hormonas femeninas están dormidas. Lo que pasa es que no tienen los ciclos que empiezan a tomar a partir de la adolescencia, de la pubertad. Entonces, es ahí cuando inicia esta producción distinta de estrógenos y progesterona haciendo un ciclo, el ciclo menstrual. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy feliz año. Muy feliz año también, muchas gracias. Pues hablando de este tema tan importante para el conocimiento de las mujeres y creo que también de los hombres, fíjate que hace un tiempo estaba yo dándoles la plática a niñas y niños de segundo de secundaria sobre estrógenos y progesterona y cómo los estrógenos actúan dándonos mucha fortaleza y la progesterona un poquito al revés, ¿no? Y entonces me dice un niño, ¿y por qué eso no lo enseñan a los niños también en las escuelas? Como que en las escuelas hablan de la menstruación, de los estrógenos, de la progesterona, del ciclo, solo con las niñas y a los niños, pues eso no importa, como si no fueran parte de este mundo, ¿verdad? Entonces me decía el niño, es que nosotros hombres también queremos saber de eso. ¿Cómo ves? Fíjate que este comentario es excelente porque a mí me parece increíble que estando ya ahora, 2017, sí, se sigan siguiendo este tipo de prácticas educativas. Sí. Hace algunos años, te estoy hablando de hace alrededor de 20 años, curiosamente a mí me pidieron que diera algunas pláticas para escuelas secundarias. Sí. Y hace 20 años, cuando me pidieron que les hablara del ciclo menstrual a las chicas adolescentes, lo primero que comentamos es que no estaba vedado para los niños. Claro. Si ellos querían pasar para escuchar la charla, era mejor que crear ese sentimiento o esa sensación de morbo alrededor de una plática que finalmente todos sabían de qué se trataba. Ajá. Y que solamente generaba esa curiosidad y el morbo sobre el tema, y con una serie de desinformación entre los chicos, que qué mejor que hablarlo abiertamente a ambos géneros. Esto finalmente es una información que todos deben de conocer y que generaría una mejor educación sexual en esta etapa tan importante de la vida. Claro. Así es, entonces yo te propongo que iniciemos hablando de estos cambios que empiezan en la pubertad y de ahí en adelante, ¿no? Hasta que lleguemos a la menopausia. ¿Te parece bien? Como siguiendo el ciclo vital.
yo les decía en un inicio, también estarás de acuerdo que durante la niñez no es que no haya hormonas, sino que las hormonas no tienen el ciclo que empiezan a tener a partir de la pubertad y ya que se produce la ovulación. Sí, alrededor de entre los 8 y 9 años de edad aproximadamente en los niños y en las niñas empieza a haber un estímulo a nivel hipotalámico, es decir, en esta parte del cerebro que se le llama hipotálamo y donde se produce una hormona que fundamentalmente va a ir a estimular a la glándula hipófisis para empezar a mandarle órdenes tanto al ovario como al testículo para que empiecen a madurar estos órganos, el ovario y el testículo, que de aquí en adelante en el programa le llamaremos gónadas. Sí. El ovario y el testículo se les llama médicamente, se les llama gónadas, y entonces son estimuladas precisamente alrededor de esa edad, en este proceso madurativo que empieza a preparar a los jóvenes para la pubertad, para este cambio que finalmente es un cambio que nos permite a los seres humanos la reproducción. Así es. A la pubertad son los cambios biológicos que nos van a llevar precisamente a poder ser reproductivos tanto hombres como mujeres. Entonces, bueno, una vez que empieza a suceder esto, todavía las mujeres no hemos tenido nuestra primera menstruación, ¿sí? Está habiendo, claro, le llamamos pulsos nocturnos de esta sustancia que empieza a secretarse desde el hipotálamo a la hipófisis y del hipófisis al ovario para empezar a provocar esa maduración tanto en el ovario y en el testículo. Doctora, perdón, nos vamos al primer mensajito y enseguida regresamos, ¿sí? Excelente. Muchas gracias. ¿Quieres agendar una cita con la doctora Carlota Tello Vaca? Es especialista en educación sexual. Llama a los teléfonos 31 25 22 86 y 331 092 06 60. Los estrógenos y la progesterona tienen parecidos apreciables y notables diferencias funcionales que las distinguen. Entre los parecidos están los de sus funciones asimiladas y combinadas en la madurez sexual femenina y en el desarrollo del embrión humano. Entre las diferencias, la progesterona tiene un efecto sedante en las mujeres, al contrario que el estrógeno, que inicia procesos de activación del sistema nervioso. Continúa escuchando Más de Uno. Ya estamos en tu programa Más de Uno platicando cómo actúan los estrógenos y la progesterona en la mujer. Y nos quedamos platicando con la doctora Irma Quintero en el proceso de cambio de la niñez a la adolescencia, cuando hay algunos cambios importantes por esta estimulación del hipotálamo, que estimula la hipófisis y la hipófisis va mandando directamente las mismas hormonas a las mujeres y a los hombres, pero en los hombres actúa sobre los testículos y en las mujeres sobre los ovarios. En los testículos, bueno, pues ya habrá testosterona y producción de espermatozoides, y en los ovarios la producción de un óvulo al mes aproximadamente y y la producción de estrógenos por parte del ovario. ¿Estamos bien, doctora? Estamos excelente. Como un pequeño resumencito. Sí, esta hormona que se produce en el hipotálamo se llama GnRH. El nombre suena muy complicado, pero para que lo entendamos es la hormona que libera las hormonas de la glándula hipófisis, hormona liberadora de las gonadotropinas. Vamos a platicar esta parte, ¿qué te parece? Como a manera, en algún momento yo a los chicos se los explico como a manera de historieta. Sí. Entonces, imaginemos, una vez que hizo todo ese estímulo, se desarrollan los caracteres sexuales secundarios que van a ser el desarrollo de las mamas, el vello púbico, el vello axilar, el moldeamiento de las caderas, el crecimiento acelerado y finalmente el último cambio
que va a ocurrir es precisamente la primera menstruación. Sí. Pero, ¿qué pasa? Cuando viene la menstruación, para que este fenómeno de la menstruación se dé, es porque precisamente la hipófisis, esta glandulita que se encuentra precisamente de manera intracraneal en el cerebro, en la silla turca le llamamos nosotros, sí, en el cerebro. Bueno, esta glándula va a captar que nuestro cuerpo tiene o no tiene niveles circulantes de hormonas. Estas hormonas van a ser las responsables de que se presente nuestra menstruación cada mes. Bueno, entonces, la glándula hipófisis va a producir una hormona llamada FSH, y bueno, sin que tengamos que aprendernos los nombres, hagan de cuenta que va a ser la organizadora de una orquesta, la que va a dirigir la orquesta y va a mandar una primera orden y le dice al ovario: ovario, necesito hormonas, ponte a trabajar. Y entonces le manda la orden al ovario y el ovario va a empezar a producir estrógenos, esos que estamos viendo cuál es la función. sí. Al estar produciendo los estrógenos, entonces, a su vez, estos estrógenos van a estimular a otra parte de nuestro cuerpo, a diferentes partes de nuestra economía, principalmente el útero. Entonces el útero va a empezar a crecer su parte funcional, la capa interna, la capa que se prepara precisamente para el embarazo cada mes, se le llamamos endometrio, y empieza a crecer, empieza a prepararse. Una vez que pasaron alrededor de unos 14 días, ¿sí?, que ese endometrio creció, fue creciendo, fue proliferando, hasta llegar a un nivel considerable, aproximadamente unos 14 milímetros de desarrollo endometrial, llega un punto en que el ovario también estuvo desarrollando un folículo, produciendo estrógenos, estuvo creciendo, y ese folículo contiene dentro un óvulo, el óvulo que va a ser destinado para un embarazo. Bueno, llegó a su máximo crecimiento y tiene que romperse. Cuando se rompe ese folículo que tiene dentro el óvulo, pues entonces es lo que nosotros llamamos ovulación. Ovulación, claro. Para que esto suceda, va a llegar una orden nuevamente a la glándula hipófisis diciéndole que tiene muchos estrógenos circulando, que ya no necesita más. Y entonces la hipófisis ahora le va a mandar otra orden al ovario. Esta orden se llama hormona luteinizante, ¿sí?, y le dice al ovario: ovario, ya no me produzcas estrógenos, ya no necesito tantos estrógenos. Le manda una orden súbita, esa orden de LH hace que ese folículo se rompa y se libere el ovario. Y entonces ahora sí, el ovario queda, el óvulo, perdón, que se rompa el óvulo, el folículo y se libere el óvulo. Y entonces ahora ese ovulito va a andar libre en la trompa de falopio, listo para ser fecundado. Ajá. ¿Sí? Y ahí está esperando. Luego yo les digo, esperando a que llegue don espermatozoide, sí, y conquiste a doña óvulo. Por eso les dije que íbamos a hablar de una especie de historieta. Imaginémonos que llegue y fecunde precisamente al óvulo ahí en la trompa de falopio. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, esta hormona luteinizante ahora va a ser la responsable de que en ese folículo donde se producían los estrógenos, ahora se produzca progesterona. Sí. ¿Para qué sirve la progesterona? Vamos a hacer como una regla, una palabra que nos permita recordarla siempre. Yo les digo progestación. Esta hormona
va a preparar al organismo, al útero principalmente, para un embarazo. Si el óvulo fue fecundado por el espermatozoide, en la siguiente semana la progesterona va a preparar, va a dar las condiciones al útero, a esa capita interna que mencionamos anteriormente, para que a la semana de que hubo la fecundación llegue y se implante en el útero. Y esta hormona progesterona va a ser la responsable de que se mantenga el embarazo. Sí. Principalmente los siguientes 3 meses, el ovario va a seguir produciendo progesterona, dijimos progesterona, progestación, va a ayudar a que este embarazo pueda seguir evolucionando mientras se forma la placenta, y la placenta posteriormente también va a producir hormonas que son las que van a sostener el embarazo. ¿Qué pasa si no hubo un embarazo? Es decir, no hubo una fecundación, ese óvulo no fue fecundado, no hay un embarazo, sigue desarrollándose ese cuerpo lúteo del ovario, llegó a su nivel máximo de producción de progesterona, el endometrio, la capita esa funcional, pues llegó a un crecimiento máximo que ya no puede sostenerse si no hubo embarazo. Ese tejido endometrial se desprende y es lo que nosotros vamos a conocer como menstruación. Se desprende el endometrio, viene el sangrado menstrual y los niveles hormonales, el estrógeno y la progesterona, empiezan a descender nuevamente, empiezan a caer, porque ya ese folículo, ese cuerpo lúteo ya no es funcional. Ajá. Caen los niveles hormonales hasta que llegue nuevamente una señal a la glándula hipófisis que diga, ovario, no tengo hormonas, necesito que vuelvas a trabajar y me produzcas estrógeno, y vuelve a estimularse nuevamente otro folículo con el crecimiento de ese folículo y un óvulo nuevamente que pueda ser fecundable. Así es, maravilloso nuestro organismo, la naturaleza es un prodigio. Nos vamos a un siguiente mensajito, doctora, y enseguida regresamos. Conoce cada término de tu sexualidad en el ABC del sexo. Afrodisíacos. Se le llama afrodisíaco a cualquier sustancia u objeto que aparentemente acrecienta la excitación sexual. Algunos estimulan los sentidos como la vista, tacto, olfato y oído, y otros se toman bajo forma de comida, bebida, preparados medicinales y filtros amorosos. Estás en tu programa Más de Uno. Te recuerdo los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883 y el WhatsApp 3310190712. Llámanos, comparte con nosotros y siéntete como si estuvieras aquí en la cabina. Estas charlas te dan mucha información. Si eres mamá, si eres adolescente, entender cómo funcionan las hormonas femeninas es muy importante. Otra cosa que les quiero recordar es que esta explicación tan hermosa que nos acaba de dar en el bloque anterior la doctora tiene que ver con la naturaleza de las mujeres. No sabe nuestra naturaleza si hay relaciones sexuales o no. Cada mes, aproximadamente cada 28 días, va a dar la misma respuesta hormonal. Bajan las hormonas por la menstruación y viene un nuevo ciclo. Si tenemos relaciones sexuales, si un espermatozoide llega hasta el óvulo, va a haber embarazo. De otra manera, pues el ciclo continúa. Y esto es muy importante en términos sociales porque somos el país con más embarazos adolescentes en este momento. Y no sé de repente en qué estamos fracasando todos los que damos educación sexual. Vamos a continuar con la doctora
y ahorita les digo los mensajitos que están llegando. Por supuesto que estamos en vivo, hay alguien que nos pregunta, estamos en vivo ya desde la semana pasada, ya regresamos de vacaciones todos y estamos aquí para ti. Doctora, pues muy muy interesante la forma de plantearlo, porque creo que no caben dudas, lo explicaste padrísimo. ¿Qué más quisiéramos decir acerca de los estrógenos y la progesterona? Bueno, esto nos referimos desde el inicio de la pubertad y luego ya cuando estamos hablando de la menstruación, así como tú lo mencionaste, en forma cíclica. Cada mes hay esa posibilidad de que las mujeres quedemos embarazadas, y yo creo que de aquí pueden surgir una serie de dudas en relación a qué pasa con los estrógenos en cuanto a nuestros cambios biopsicosociales, ¿sí? Que yo creo que este es otro punto muy importante a tomar. La serie de cambios que están sucediendo a nivel biológico, en donde hablamos ahorita de qué sucedía en el útero preparándose para una gestación y qué sucedió si no hubo ese embarazo, esa gestación. Sin embargo, los estrógenos también tienen una influencia en todo nuestro cuerpo, a nivel sistémico, de tal forma que esos estrógenos van a ser los que estimulen de alguna manera esta sensación a veces de molestia o dolor en las mamas, ¿sí? Tienen un efecto los estrógenos a nivel cerebral, un efecto vagotónico, es decir, nos permiten precisamente tener en general un buen estado de ánimo, de tal forma que evidentemente cuando los niveles de estrógeno bajan o cuando entramos a la etapa de la menopausia, ese hipoestrogenismo sostenido a nivel cerebral también puede favorecer que nuestro estado de ánimo también pueda tender a la depresión, sí, que son algunos de los síntomas que podríamos encontrar en la menopausia, puesto que va a intervenir importantemente en algunos agentes bioquímicos, en el estímulo de algunos, o favoreciendo algunos agentes bioquímicos a nivel cerebral. Otra función importante del estrógeno también va a ser el que va a favorecer la captación del calcio en nuestros huesos. Sí. Y un riesgo importante cuando entramos en la menopausia y que ya no tenemos esa producción de estrógenos continua de cada mes, pues un riesgo puede ser el desarrollo de la osteoporosis. Entonces estamos viendo que las hormonas, en este caso los estrógenos, van a favorecer con mucho precisamente muchos cambios en nuestro cuerpo a nivel biológico y también a nivel emocional. La progesterona tiene un efecto más relajante, de tal forma que cuando les mencioné anteriormente progesterona, progestación, sí, efectivamente la progesterona va a jugar este papel de relajación de la musculatura uterina sosteniendo el embarazo. Cuando tenemos una mala producción de progesterona, por ejemplo, hay un padecimiento que se llama cuerpo lúteo deficiente, sí, es decir, hay una deficiente producción de progesterona a partir del cuerpo lúteo y son pacientes que pueden tener abortos repetitivos, le llamamos pérdida gestacional recurrente, casi siempre originado, por ejemplo, por esta falla. Entonces, estamos viendo la función tan importante, una para sostener el embarazo los primeros 3 meses y luego durante el embarazo para que no se desarrolle en contracciones uterinas. Curiosamente, cuando una mujer va a iniciar el trabajo de parto, también empiezan a elevarse los niveles de estrógeno, que tiene un efecto más irritativo de la musculatura uterina,
junto con la producción de otras sustancias, prostaglandinas, oxitocina, que van a ser los favorecedores del desarrollo del trabajo de parto en esta mujer embarazada, y que no se sabe el mecanismo exacto por el cual se desencadena el trabajo de parto, pero sí qué sucede a nivel bioquímico, a nivel incluso molecular, en los cambios en el momento del trabajo de parto, que les llamamos como teorías del trabajo de parto. Sí. Esto es en la mujer embarazada. Y en la mujer en el climaterio ya vimos qué importancia reviste, porque luego viene el mito a que si prescriben hormonas les van a hacer daño, que no tomes hormonas, que si tomas hormonas, y todo tiene claramente una indicación, que precisamente es para que podamos tener una mejor calidad de vida aún cuando entramos a esta etapa de la menopausia, y que yo creo que esto sería un tema de otro programa. Sí, sí, claro. Es un tema muy amplio, ¿no? Muy amplio. Sí, sí. Por ejemplo, otro aspecto importante de los estrógenos va a ser mantener o favorecer la lubricación vaginal, o sea que la vasculatura, la circulación sanguínea a nivel pélvico, a nivel genital, a nivel vaginal, se permanezca de manera adecuada, favoreciendo una buena lubricación durante la relación sexual. Ajá. Entonces, durante la excitación, ¿no? Que es el primer elemento importante. Una mujer está excitada, empieza a lubricar, sí. Así es. Ajá. ¿Qué pasa cuando entramos a la menopausia? Bueno, pues hay una menor producción de estrógenos o no hay estrógenos, y entonces disminuye o no hay lubricación. Sí. Y empiezan los órganos genitales le llamamos atrofia, a hacerse más delgados, a tener una menor circulación, hay menor lubricación, y luego entramos con los problemas de hipolubricación y dolor durante el coito, ¿no? Claro, sí. Entonces, este es un tema que también se antoja como muy amplio, sí, para hablar sobre la terapia hormonal de reemplazo, la importancia en quienes está indicado, o la importancia de darla o no en las mujeres en etapa de climaterio, hablando de calidad de vida. Claro que sí. Doctora, pues muy interesante todo lo que nos estás contando. Creo que estamos aprendiendo mucho y hay muchos mensajitos, pero nos vamos a ir primero a un corte y después mensajitos y preguntas específicas que te hago después de regresar de este pequeño corte. Excelente. Durante la menopausia, los ovarios de una mujer dejan de producir óvulos. El cuerpo produce una cantidad menor de las hormonas femeninas, lo cual producen ciertos cambios físicos y emocionales en las mujeres. Es importante acudir con un especialista que nos pueda ayudar con el control hormonal y realizarse los chequeos médicos necesarios para asegurar que todo marche bien. Continúa escuchando Más de Uno. Ya estamos de nuevo contigo en este último bloque del programa. Tenemos aproximadamente unos 8 minutos y vamos a ver algunas de las preguntas que nos están mandando nuestro querido auditorio. Rosy desde Austin, ¿cómo estás, Rosy? Muy buenas tardes. Nuestro programa se escucha en Austin, Texas, y nos dice una sugerencia o queja. ¿Por qué Más de Uno ya no se transmite por Facebook en vivo? No sabemos, a lo mejor alguna... No sé, ahorita le vamos a preguntar a nuestra querida Jessie, que es nuestra productora. Dice, el público la queremos ver en vivo. Saludos a la invitada y muy buen tema. Que tengan una excelente noche todas en el estudio. Muchísimas gracias, Rosy. Muchas gracias. Ahorita te contestamos qué. También hay otra preguntita en donde... dice una radioescucha, tengo una hija de 13 años y su papá... Ay, no, espérame, no. Yo creo que esto no es para nosotros porque, bueno, es de disciplina. A ver, espérame. Se está haciendo muy agresiva. De hecho, este celular, su papá le dio un celular. Este celular es de ella y si se lo pido, no me lo quiere prestar.
Díceme, ok, yo creo que está mezclado con otro mensaje. Pero lo que ella nos pregunta es que se quitó el DIU y que en su siguiente menstruación se inyectó, pero que ahora las menstruaciones le duran 15 días y que está muy preocupada. ¿Crees que le podamos decir por el radio qué está pasando? Bueno, yo creo que sí sería ideal que acuda a revisión. Quizás no estamos con la dosis adecuada de medicamento, por un lado, y por otro, no es normal que una menstruación dure más de 15 días. Entonces, sí. Lo primero sugerido es que tiene que acudir con su médico a una revisión para saber el por qué está sangrando de esta manera. Los sangrados abundantes pueden ser parte de un efecto colateral de medicamento, pero no es normal. Ajá. Debe de hacerse un ajuste o cambio de tratamiento o revisión del por qué está habiendo este sangrado anormal. Claro, muy bien. Lo ideal es un chequeo, que vaya con su médico y que les diga que esto está pasando, ¿verdad? En lugar de preocuparnos, ocuparnos, corazón santo. Martín nos dice, saludos al programa, siempre las escucho, soy su fan número 1. Saludos, Martín, también, y que este año te traiga salud, éxito, prosperidad, etcétera. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Valeria, 59 años, ¿es cierto que la terapia hormonal causa riesgo de cáncer? Es lo que decías hace un momento, ¿no? Antes del corte, que yo creo que vamos a hacer un programa para hablar de esto, porque sí hay varias preguntas acerca de la terapia hormonal, pero aunque podamos dar generalidades en el radio, pues también es importante que tengan su médico de cabecera, su ginecóloga, su ginecólogo, ¿de acuerdo? ¿Qué más le podríamos decir por lo pronto a Valeria? Sí, bueno, es que tenemos que ver qué factores de riesgo tiene cada persona, cada paciente de forma individualizada. Los estrógenos son buenos cuando están bien indicados, o cualquier terapia hormonal, estrógeno o progesterona, son positivos si están bien indicados. Hay que quitarle el miedo a los tratamientos como cualquier otro tratamiento médico. Se trata de estar bien y estar mejor cuando recibimos cualquier tipo de terapia. Entonces no es que vayan a generar o no cáncer, eso es parte del mito o del tabú cultural que será importante aclararlo, pero sí decirle a nuestra radioescucha que si están médicamente bien indicados, es decir, hay contraindicaciones y hay indicaciones, estando bien indicados no hay ningún problema. Perfecto, claro que sí, y escúchanos porque dentro de poco vamos a tener con la doctora Irma pues todo un programa sobre la terapia hormonal durante y después de la menopausia. Y también a mí me parece como muy importante que cuando vayamos al ginecólogo, a la ginecóloga, para plantearle pues estas dudas acerca de la terapia hormonal, amigas, compañeras, llevemos más o menos una historia de nuestras antepasadas, ¿no? Porque es muy importante estas historias, si hubo cáncer, si hay hipertensión, si hay tabaquismo, si hay... Toda esta parte es importante en nosotras mismas, pero también mi mamá cómo lo vivió, mis tías cómo lo vivieron, etcétera, porque entre más información de este tipo le demos a la doctora, pues va a ser más fácil que ella nos diga si se puede o si hay riesgo o si... Puede haber diferentes tipos de terapia hormonal también, no es lo mismo para todas. Entonces, entre más información llevemos, mejor. Muchas veces vamos y no tenemos ni idea porque la comunicación con mamá pues estuvo muy alejada o hay de repente... pues no sé, no se comunican con este tabú de la sexualidad, como que no hay comunicación. Yo no sé cómo de repente, yo les pregunto a niñas ahorita muy jovencitas, 18, 19 años, si su mamá se acercó para hablarles de la menstruación, de sexualidad y esto, y no, me dicen, no, en la escuela me dijeron de la menstruación y ahí me enseñaron que había toallas sanitarias y cómo ponerse, pero no, mi mamá nunca se acercó. Esto también se me hace bien raro porque pues en mi época, que yo soy más grande,
pues esto no se usaba. Mi mamá sí fue muy cercana conmigo, pero la mayoría de mis amigas no, y ahorita está volviendo a ocurrir. No sé si porque las mamás se relajan y piensan que les van a dar toda la información en la escuela, pero a mí me parece muy importante que mamás estén como muy al pendiente de sus hijas cuando van creciendo a los 9 años, a los 10 a lo mejor ya llegamos tarde, ¿no, Irma? ¿O cómo ves? Así es, yo creo que debe de haber una información y una orientación muy importante. La comunicación con los hijos es la piedra angular precisamente para un mejor entendimiento de nuestros cuerpos y de la sexualidad, y para que haya un buen acercamiento entre padres e hijos. Claro. Y yo creo que ahí es donde se abre la confianza. Y de lo que estabas mencionando, esto de los antecedentes, precisamente es a lo que yo me refería como factores de riesgo. Ajá. Aquí es donde vamos a evaluar a través de una historia clínica, que eso es donde importantemente deben de preguntar a sus familiares, a su mamá, cuáles han sido los antecedentes de enfermedades que ha habido en la familia, tanto de papá como de mamá. Así es. De ambas familias, sí. Para nosotros ver qué tanto riesgo tiene la paciente para poder indicar o no un medicamento, y esto es en general. Claro. Recordemos esto, estamos en el año, gracias a un 2017 ya iniciando un nuevo año. Sí. Y estamos en 2017 y hay muchas opciones terapéuticas para todos y para los diferentes tipos de factores de riesgo, porque lo que se trata es que cada etapa de nuestras vidas la vivamos de la mejor manera. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Otra llamadita dice, ¿cuál es el especialista para saber si soy candidata a terapia de reemplazo hormonal? Pues las ginecólogas, los ginecólogos, precisamente, ¿verdad? Así es. Ajá, dice. Los ginecólogos. Claro. Recuerden que hormonas, sí. Hablando de este tema, pues es hablar prácticamente de todo lo que es también lo que integra nuestra sexualidad, desde niñas hasta la vejez. Exacto, claro. Parte integral de nuestro cuerpo. Y bueno, el especialista en la atención de la mujer, pues es el ginecólogo. Claro, si tiene miomas que se mantienen pequeños, que no producen sangrado, pero que le preocupa, también es a la ginecóloga, al ginecólogo al que tiene que acudir. Doctora, tu teléfono, por favor. Sí, a sus órdenes estoy en el 3642-6349. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en este programa Más de Uno. Te deseamos muy feliz inicio de año y nos estamos viendo por acá. Tú eres amiga del programa y amiga personal. Te quiero mucho. Nos vemos, Irma. Sabes que es un gusto, un fuerte abrazo y también muy feliz año a nuestros radioescuchas. Muchas gracias. Le damos las gracias a Jessie Orozco, y a Giovanni Navarro por hacer posible la transmisión de este programa, y te doy las gracias a ti que estuviste del otro lado del micrófono compartiendo con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias, que tengas una excelente noche y nos escuchamos mañana en punto de las 7 con el programa Adiós a los roles masculinos y femeninos en los matrimonios. Gracias.